Hoy el mundo entero recuerda sus monumentos de mármol y sus legiones invencibles. Pero la historia oficial nos engañó. Antes de ser el imperio más poderoso del planeta, Roma fue algo muy distinto. Un refugio de criminales, vagabundos y pastores sedientos de sangre. Nadie apostaba por ellos. Pero un ritual oscuro y un fratricidio lo cambiaron todo para siempre. Año 753 a.C. Mientras las ricas ciudades vecinas comerciaban oro y arte, los primeros romanos solo tenían una obsesión: sobrevivir. Rodeados por enemigos poderosos como los etruscos, estos hombres atrapados en el Lacio entendieron una dura verdad. Si querían comida, tierras y mujeres, tendrían que arrebatarlas por la fuerza de las armas. La clave de su éxito no fue la suerte, fue su mentalidad. A diferencia de otros pueblos, Roma diseñó un sistema militar donde el fracaso significaba la muerte, pero la victoria garantizaba riqueza eterna. Su disciplina era brutal. Cada ciudadano era un soldado, entrenado para marchar bajo el sol abrasador y construir campamentos fortificados en minutos, listos para la guerra total. Muy pronto, las pequeñas aldeas vecinas cayeron ante la maquinaria romana, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Si querían dominar el Mediterráneo, debían destruir a la mayor potencia marítima de la época, un imperio gigantesco que juró aplastar a Roma antes de que fuera tarde. Cartago, la guerra más destructiva de la antigüedad, estaba por comenzar. Roma era una potencia de tierra, pero Cartago dominaba los mares. Para vencerlos, los romanos hicieron algo impensable. Encontraron un barco cartaginés encallado, lo desarmaron pieza por pieza y lo replicaron a nivel industrial. En tiempo récord, construyeron una flota entera desde cero. La primera gran guerra naval de Roma iba a decidir el destino del mundo. Roma ganó el primer asalto, pero Cartago envió a su peor pesadilla: Aníbal Barca, un genio militar que juró odio eterno a los romanos. En una de las hazañas más audaces de la historia, Aníbal cruzó los gélidos Alpes con miles de soldados y elefantes de guerra. Entró en Italia por sorpresa, aplastando a cada ejército romano que intentó detenerlo. Llegó el peor día en la historia de Roma, la batalla de Canas. Aníbal rodeó a un ejército romano que duplicaba al suyo. En pocas horas, 80.000 legionarios fueron masacrados. La República se quedó sin soldados, sin generales y al borde de la rendición. Canas fue la mayor derrota militar de la antigüedad, pero los romanos tenían un plan secreto. Un joven general llamado Escipión entendió que no podían vencer a Aníbal en Italia, así que atacó directamente el corazón de Cartago. Aníbal tuvo que regresar a defender su hogar, pero ya era tarde. En la batalla de Zama, la maquinaria romana destruyó a los cartagineses. Cartago fue quemada hasta los cimientos. Roma ya no tenía rivales en el Mediterráneo. La victoria sobre Cartago inundó a Roma de una riqueza nunca antes vista. Toneladas de oro, arte y millones de esclavos llegaron a la capital. Pero este dinero sangriento creó una brecha enorme. Los patricios ricos se adueñaron de todo, mientras los soldados que sangraron en el frente regresaban a la miseria absoluta. La República estaba empezando a pudrirse desde adentro. Para evitar una revolución de los pobres, los gobernantes inventaron una estrategia perfecta: pan y circo. Distribuyeron trigo gratis y crearon los espectáculos más sangrientos de la historia: los gladiadores, hombres entrenados para matarse entre sí en la arena. El pueblo estaba distraído con sangre y violencia, mientras los generales ganaban un poder incontrolable. Entre todos los generales, uno destacó por encima del resto: Julio César, un aristócrata brillante y ambicioso que conquistó la indomable región de la Galia. César masacró a las tribus rebeldes y acumuló una lealtad absoluta de sus legiones. El Senado en Roma comenzó a temblar. Sabían que César ya no era un simple servidor de la República, era un peligro. El Senado le ordenó a César desarmar su ejército y regresar solo. Si se negaba, sería considerado un traidor. César llegó al río Rubicón, la frontera prohibida. Sabía que cruzarlo significaba la guerra civil. Miró a sus hombres, pronunció la famosa frase: «La suerte está echada», y cruzó las aguas.
La República de Roma estaba sentenciada a muerte. Julio César se autoproclamó dictador vitalicio. Su poder era absoluto, pero su arrogancia cavó su propia tumba. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores que juraban defender la libertad lo rodeó en el Senado. Escondiendo puñales en sus togas, lo apuñalaron 23 veces. César cayó muerto a los pies de la estatua de su mayor rival. Los asesinos celebraron, creyendo que la República había regresado, pero cometieron un error fatal. El pueblo amaba a César. Su muerte no trajo la libertad, sino el caos absoluto y una nueva guerra civil. El joven heredero de César, Octavio, se unió al general Marco Antonio. Juntos, persiguieron a los conspiradores por todo el mundo romano, cazándolos uno a uno sin piedad. Con los asesinos eliminados, el mundo romano quedó dividido en dos. Marco Antonio gobernaba el rico oriente junto a la reina Cleopatra de Egipto. Octavio controlaba el occidente desde Roma. El choque entre ambos era inevitable. En la batalla naval de Actium, la astucia de Octavio destruyó por completo a las flotas de Antonio y Cleopatra, convirtiéndose en el único amo de la tierra. En el año 27 a.C., Octavio regresó victorioso. El Senado, debilitado y temeroso, le entregó poderes absolutos y un nuevo título sagrado: Augusto. La república, que había durado 5 siglos, estaba muerta. Sobre sus cenizas, Augusto fundó una nueva era. El Imperio Romano había nacido oficialmente y estaba listo para llegar a su máxima gloria. Bajo el mando de Augusto, comenzó la Pax Romana. 2 siglos de estabilidad donde el imperio floreció como nunca antes. Las fronteras estaban protegidas por murallas infranqueables y legiones de acero. El comercio conectó 3 continentes. Una red inmensa de carreteras permitía viajar desde España hasta los desiertos de Siria sin salir jamás de territorio romano. El mundo entero hablaba latín. Roma se convirtió en una megalópolis de más de 1 millón de habitantes. El mármol reemplazó al ladrillo. Se construyeron los monumentos más icónicos de la humanidad: el imponente Coliseo, donde rugían fieras y gladiadores; el Panteón, con su cúpula perfecta que desafiaba a los dioses. La ingeniería romana demostró que el imperio no solo dominaba a los hombres, sino también a la naturaleza. El imperio alcanzó su máxima expansión bajo el emperador Trajano. El territorio romano se extendía desde las lluviosas tierras de Britania hasta los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Más de 60 millones de personas obedecían a un solo hombre en Roma. El mar Mediterráneo era, literalmente, un lago privado para ellos, al que llamaban con orgullo Mare Nostrum. Aquellos pastores de la colina pantanosa habían creado un monstruo eterno. Roma llegó a la cúspide del mundo conocido. Parecía que su gloria duraría para siempre, pero en la cima del poder absoluto se sembraron las semillas de su propia destrucción. ¿Cómo cayó el imperio más grande de la historia? Suscríbete, déjanos tu opinión en los comentarios y descúbrelo en nuestro próximo episodio.